Estamos con el profesor Eduardo Isaac Varela de la Universidad Nacional de Formosa, de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Geografía. Profesor, cuéntenos qué está haciendo en este momento acá con el grupo de geógrafos que se denominan totoritas. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar junto a estas docentes, porque son profesoras en geografía, recientemente egresadas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Estamos en este sector visitando un totoral que lastimosamente hace poco tiempo atrás fueron rasuradas o cortadas por personas que, no sé, una especie de fobia hacia las totoras. Y acá hemos armado un grupo de profesores en geografía, hemos armado un grupo para preservar esta totora o este pequeño totoral, por la sencilla razón que es parte del patrimonio histórico, biológico de este sector del predio de la UNAF. ¿Por qué digo esto? Porque antes esta zona era una zona baja, inundable, entonces estaba poblada de plantas acuáticas y entre ellas las totoras, pero posteriormente para edificarse la estructura de la Facultad de Humanidades, del edificio de la Facultad de Humanidades, hubo una especie de rellenamiento del terreno y entonces las totoras desaparecieron, pero estas que quedaron justamente para testimoniar la existencia de plantas acuáticas en este lugar. Entonces hemos armado este grupo encabezado por el profesor Anthony, por un grupo de profesoras recientemente recibidas que van a decir los nombres. ¿Sí? ¿Se puede presentar, profesor? Sí, la profesora Molina Hilda. Estimada profesora, ¿usted cómo piensa que esto se puede contemplar, reservar o de alguna forma mantenerlo, como dice el profesor Eduardo Y en Varela? principio pedirle por favor a las personas que se dedican a limpiar acá, a que por favor no lo corten, que queremos preservar porque es autóctono de la universidad. Bien, muchas gracias. Listo, gracias. Sí, profesora Isabel. Sí, Núñez Isabel. Núñez Isabel, sí, profesora en geografía también. Profesora, usted que ya ha pasado por todas las materias de la carrera y demás, y que está conformando este grupo que se ha acabado de formar, que es el grupo de las totoritas, si no recuerdo. ¿Usted qué puede decir de este tipo de vegetación? ¿Por qué es importante conservarla? Y mire, esta zona originalmente fue una zona inundable con muchas plantas acuáticas, entre ellas la totora y otras plantas más, y la universidad tenía una gran parte, una gran zona de totora, pero actualmente lo están desmontando, o sea, lo están sacando, y nosotros queremos preservar, queremos hacer que por lo menos una parte quede como recordatorio en la facultad. ¿Nos podría recordar, por ejemplo, cuándo se funda este grupo, este equipo de trabajadores? La fecha que se fundó. Sí, surgió en la mesa de examen de una materia de la licenciatura en geografía. Sí. Surgió en un examen final de la materia de fisiografía de la carrera de licenciatura. Y como tuvimos un tema muy particular, yo particularmente estuve trabajando sobre esta zona que yo vivo muy cerca de la facultad, y estaba haciendo un estudio sobre lo que fue el terreno en mi barrio, y era completamente todo un totoral que también abarcaba parte de la facultad. Entonces ahí surgió. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Sí, profesora Lisa Vareiro, estamos Lisa, estrenando profesora. Muy bien, hace una profesora. semana. ¿Y ya está trabajando en campo? Y ya estamos trabajando, y bueno, cabe agregar lo que dijeron las profesoras acá presentes, que la preservación de este tipo de plantas acuáticas, no solo a nivel, digamos, para mejorar la vista, sino que para hacerle conocer también a los chicos que están, digamos, ingresando y que por ahí no conocen un totoral. O sea, la idea de esto es preservar para que también vengan en sus trabajos de campo a verlas, a conocerlas, a tocarlas. Y entonces, digamos que es un
es un avance porque, como dijo la profesora Núñez, ya en algunas partes ya no están, se han perdido por la, digamos, cuando vienen y podan el césped. Bueno, usted como geógrafa, ¿qué piensa, de qué manera se puede conservar esto para que no lo sigan destruyendo? Y construyéndole alrededor algún tipo de cerca o poniendo un cartel, digamos, identificatorio del tipo de planta, alguna leyenda exactamente, y solicitando también a la comunidad que no se corte más y que se proteja. Justamente esa es nuestra idea con este equipo de trabajo, de preservar este lugar, hacerlo más limpio y cuidarlos entre todos para que no nos corten más las totoras. Muy bien, tengo la idea que se ha conformado un equipo, ¿verdad? Sí, un equipo de trabajo que está conformado por la profesora Hilda Molina, Isabel Núñez, Alicia, no me acuerdo, Alicia Miño, acá la estudiante avanzada en geografía Cecilia Gamarra, y los profesores Eduardo Varela y el que está presente también, el profesor Carlos Anthony. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a hablar con un estudiante de la carrera de geografía para que dé su apreciación en torno a esta, diríamos, campaña de preservación de las totoras, como dijo el profesor Eduardo Isaac Varela, que es el director de la carrera de geografía. Señorita Cecilia Gamarra, ¿puede decirnos algunas palabras? Bueno, estoy muy contenta y orgullosa con la iniciativa de pertenecer a este grupo. La idea es preservar las totoras y a través de un solar, así podemos ir preservando y para que nuestra comunidad también conozca, y también lo que es la comunidad universitaria, para que pueda acercarse a conocer y tener una noción de lo que es, de lo que son las totoras. Así que estoy muy contenta de pertenecer a este grupo y bueno, eso. Bueno, y en este momento, ¿qué se encuentra haciendo acá en este predio, señorita Gamarra? Bueno, me encuentro observando las totoras y bueno, buscando las ideas junto con el grupo, con el equipo. Para armar el solar, ¿no es cierto? Para armar el solar. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar con el profesor Eduardo Isaac Varela, que va a hacer el cierre de la nota. Feliz y contento con este equipo de docentes, de flamantes docentes de la carrera de geografía, las flamantes egresadas del profesorado y que están haciendo también la licenciatura, y la alumna avanzada, la señorita Gamarra, y el profesor Anthony, en esta campaña que estamos haciendo justamente de preservación de las totoras. Miren, la totora es una planta acuática, también se le llama planta palustre. Las plantas palustres, como el junco, la totora, el pirí, etcétera, son plantas anfibias o palustres. Se le llaman así porque son plantas que viven en lugares en donde un tiempo hay agua y otro tiempo no la hay, y las plantas siguen viviendo, habitando. Como esta era una zona baja, inundable, entonces las totoras poblaron acá el lugar, y nosotros queremos preservar estas totoras porque es parte del patrimonio histórico, biológico, cultural de este predio, de este sector de la UNAF. Y quiero recordar que las totoras son plantas, como dije, acuáticas o plantas palustres, y que en España a las totoras se las llaman cañuelas. Las cañuelas. Gracias, sí. Acá las profesoras me hacen recordar cañuelas. Y en la provincia de Buenos Aires, que se divide en 135 partidos, existe el partido de Cañuelas, y la cabecera de ese partido es la ciudad de Cañuelas. Todo porque un contingente de españoles que vinieron a radicarse en ese partido, cuando no se llamaba Cañuelas, encontraron en ese lugar muchas totoras. Y obviamente al ver estas plantas se empezaba a decir, oh, qué bueno, hay cañuelas. Y con el tiempo, entonces se optó por denominar al lugar, al partido Cañuelas, y a la cabecera de ese partido Cañuelas. Y además, en la provincia de Santa Fe hay una ciudad que se llama Totora, que tiene más de 15.000 habitantes. Entonces, la totora como planta, como vegetal, tiene mucho que ver con la geografía de nuestro país.
Estamos hablando del partido de Cañuelas, de la ciudad de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. Estamos mencionando la ciudad de Totoras en la provincia de Santa Fe. Y acá tenemos estas totoras que como geógrafos tenemos que preservarla porque es parte, como dije, del patrimonio histórico, biológico del lugar. Y en nuestra Facultad de Humanidades se sigue la carrera del profesorado en biología, del profesorado en geografía. Entonces somos profesionales artífices para la preservación de esta vegetación particular. Director, en esta primera etapa, ¿qué tienen pensado de acuerdo al proyecto que ustedes van a presentar al señor decano de la Facultad de Humanidades, Augusto César Palmeter? Como la señorita Gamarra anticipó, se piensa o pensamos hacer un solar, el solar de las Totoras. Entonces vamos a elaborar un proyecto que vamos a presentar al señor decano de la Facultad de Humanidades para delimitar el perímetro de este pequeño totoral aquí, al lado del edificio de la Facultad de Humanidades. Y vamos a poner carteles indicando las particularidades botánicas, biológicas y las connotaciones culturales, como en parte estuve comentando, de esta planta tan importante para nosotros, porque nosotros estamos viviendo aquí en la Formosa Oriental, que es de clima subtropical sin estación seca, o sea que nuestro clima acá es muy húmedo, por lo tanto las totoras tienen que estar o convivir con nosotros porque esta es una zona húmeda, es el Chaco húmedo, y entonces obviamente las totoras pueblan para gusto nuestro, ¿no es cierto?, esta parte de la geografía de la región y de la provincia. Profesor, como es su dicho, que usted dice que uno ama... hay un principio filosófico que dice, se ama lo que se conoce, o solo se ama lo que se conoce, o se quiere más lo que se conoce mejor, indicando que en la medida en que, en este caso nosotros, que nos sentimos formoseños, empezamos a valorar y a querer más lo nuestro, vamos a estar en mejores condiciones de ser artífices y dueños de nuestra cultura regional, provincial, etcétera, para el bien nuestro y de nuestras futuras generaciones, digamos, ¿no? Bueno, así que entonces podríamos decir que el día fundacional de este grupo, de este equipo más que todo, lo podríamos ubicar en la fecha. Sí, digamos, si bien ya esto fue conversado tiempo atrás con el decano de la facultad, etcétera, yo diría que fue tratado tiempo atrás con el decano, porque se lo anticipó y el decano ya llevó estas informaciones al rectorado para la preservación de las totoras. Pero yo diría que la parte académica estuvo en esa mesa examinadora de la cátedra de fisiografía de la carrera de la licenciatura en geografía. Ahí surgió, digamos, el acta fundacional académico. El 7 de diciembre. Bueno, ahí fue la fecha fundacional académica de este proyecto del solar de las totoras. Y hoy estamos haciendo la recorrida in situ del solar, de lo que va a ser el solar de las totoras. Es decir, aplicando el método geográfico. Exactamente, en donde venimos a hacer la observación, después la descripción, la síntesis, la aplicación y obviamente hacer el proyecto ya en sí del solar de las totoras. Bueno, desde ya muy agradecido, la comunidad toda universitaria, como así también todo Formosa, ¿verdad? Sí, un abrazo para todos y saludos. Como director de carrera tengo también que felicitar al profesor Anthony, que es licenciado en geografía, por este acompañamiento junto con estas docentes y alumna avanzada de la carrera para armar y concretar este proyecto que va a ser patrimonio nuestro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, donde se siguen las carreras de profesorado en biología, profesorado en geografía y licenciatura en geografía. Bueno, muchísimas gracias, señor director. Así que con el señor decano de la Facultad de Humanidades, licenciado César Augusto Palmeter,
aquí acompañándonos en este proyecto de la carrera de Geografía, que es también proyecto de la Facultad de Humanidades y, por qué no, del señor decano. Estimado decano, aquí estamos con su presencia, que nos honra en realidad, porque estamos estudiantes de avanzado en geografía, de avanzada, después tenemos las profesoras y colegas en geografía y el director de carrera de geografía. Bueno, le vamos a dar un espacio para que nos pueda comentar un poquitito del proyecto en sí. Bueno, antes que nada quiero destacar el valor humano de la gente que nos está apoyando desde geografía, tanto docentes como estudiantes avanzados, como bien dijiste, para hacer la preservación del historial biológico de la UNAF, ¿no es cierto? En este sentido hemos indicado algunos solares, se están armando, ¿no es cierto? En los solares se está armando la cultura en función de ciertas temáticas y se están plantando plantines, un pequeño arboretum que se hizo en el sendero del Bicentenario, en la parte de identidad formoseña, ¿no es cierto? También por la paz y los derechos humanos. Y bueno, y ahora en este momento estamos un poco con la historia de la UNAF. Es decir, este era un predio muy antiguo, ¿no es cierto? Un predio muy bajo, donde la plantación que había y que predominaba en ese entonces eran las totoras. Así que un poco la intención y la idea y la colaboración que haríamos es por la preservación de las totoras en un espacio reducido, ¿no es cierto? Que no molesta a nadie, pero sí va a generar, ¿no es cierto? En algún momento, ¿no es cierto? Un historial o la preservación del historial de nuestra universidad o de nuestro predio, digamos, ¿no es cierto? Lo que era antes nuestro predio universitario y lo que es ahora, bueno, y la preservación de un pequeño espacio, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con la cultura y tiene que ver también con la formación. Aquí sería interesante que nos apoye también los del profesorado en biología, ¿no es cierto?, para poder hacer la preservación correcta. Muy bien, o sea, que sea transdisciplinario. Seguramente, sí, si podemos hacerlo transdisciplinario, mucho mejor, porque esta es una planta que entendemos que acá hay muchas plantas que todavía se conservan, que son del tipo acuática o subacuática, me corregirá, así que tendríamos que trabajar en ese sentido y la preservación de esto sería un espacio cultural bastante importante para la universidad. Señor decano, usted que está dentro del espacio del saber de la ciencia dura, diríamos, de la matemática, nos interesaría saber qué piensa en cuanto a los geógrafos que están encarando este proyecto, ¿no?, en sí. No, yo creo que sí, yo soy del espacio de ciencias duras, pero básicamente soy docente, soy un profesor, o sea, soy humanista. Y en este sentido yo creo que quiero valorar, por eso destaqué en un principio, ¿no es cierto?, toda esta actividad que la hacen ad honorem, la hacen y digamos que es una actividad muy humana la de preservar, es una actividad muy humana la de llenar de cultura, ¿no es cierto?, el entorno de nuestra facultad, ¿no es cierto?, y es una actividad también que nos valoriza a nosotros mismos como docentes, ¿no es cierto?, y valoriza también a la facultad. Estos esfuerzos individuales que a su vez se suman a los esfuerzos colectivos son los que nos llevan a una institución a la grandeza. Bueno, desde ya le estamos agradeciendo, pero le voy a dar la palabra al señor director de carrera, Eduardo Isaac Varela, para que haga el cierre ya de esta presentación. Agradezco la presencia del señor decano de la Facultad de Humanidades, el especialista Augusto César Parmeter, del profesor Anthony, que en este momento está cumpliendo el rol de periodista, y de las profesoras ya egresadas, flamantes egresadas de la carrera de Geografía.